Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Hemos creado mitos en torno a los líderes empresariales populares que impiden que los nuevos líderes tengan éxito. Los gurús de los negocios se parecen mucho a los predicadores. Pero en lugar de propagar mitos reconfortantes sobre un ser divino y benevolente, difunden mitos sobre los heroicos líderes empresariales y los secretos de sus costumbres. Estas historias heroicas han creado imágenes, reputaciones y legados atractivos, pero están muy lejos de ofrecer un retrato realista. Tomemos como ejemplo la historia del exdirector ejecutivo de General Electric, Jack Welch. Las historias lo describen como un hombre que valoraba a todos los empleados, siempre infundía confianza en sus subordinados, y promovía estrategias y visiones a largo plazo para G. Lo que las historias suelen omitir es el término imbéciles de G, que los antiguos empleados utilizaban para describir el tipo de trabajador que existía bajo el liderazgo de Welch. Welch tenía lo que se denominaba una política de ir y tirar. Cada año se despedía al 10% más pobre de los directivos de G, independientemente de su desempeño profesional general. Esto hizo que los gerentes de G fueran despiadados y desagradables mientras perseguían desesperadamente los resultados. Otros detalles que los gurús de los negocios también suelen omitir incluyen las demandas por contaminación presentadas contra G, los planes de fijación de precios de la empresa, y los casos de fraude que se produjeron durante su reinado. Cuando creamos biografías impecables de figuras como Jack Welch, es realmente perjudicial, ya que las personas siempre llegan a la conclusión de que no podrían estar a la altura de su legado. Como resultado, la gente ni siquiera se molesta en intentarlo. Cuando el autor Michael Dyson escribió una biografía de Martin Luther King, Jr., no tuvo reparos en mencionar su adulterio porque sentía que era importante no mitificar a nuestros líderes. Las imperfecciones de King son las que hacen que King sea más identificable y humano y, por lo tanto, más inspirador como figura histórica. Darnos cuenta de que nuestros héroes también tienen defectos es vital para poder sentir que podemos seguir sus pasos y lograr un cambio social en nuestra comunidad. Debemos entender que las personas imperfectas pueden lograr grandes cosas. Por otro lado, presentar las figuras inspiradoras como impecables evita que se produzca un cambio real, los problemas persisten y los gurús permanecen en el negocio. La confianza en sí mismos y el narcisismo pueden ayudar a los líderes a llegar a la cima y permanecer allí. Nadie acusará a Donald Trump de falsa modestia. Todos sus negocios llevan su nombre: Trump Casino, Trump Steaks, Trump Tower, etc. Si bien esto lo convierte en el blanco de muchas bromas, no cambia el hecho de que es el 417º hombre más rico del mundo, con un valor estimado de $4.000 millones. Por lo tanto, se puede decir con seguridad que Trump podría saber un par de cosas sobre el liderazgo empresarial, especialmente en lo que respecta a la autopromoción. La autopromoción efectiva es una forma de llamar la atención sobre tus cualidades positivas y hablar bien de ti mismo, una habilidad que puede hacer que te contraten y ascender en la escala empresarial. Las investigaciones han demostrado que los entrevistadores valoran mejor a los solicitantes de empleo y recomiendan candidatos que demuestren una capacidad de autopromoción. Esto se debe a que la autopromoción es solo otra forma de autoconfianza, que es una cualidad que contagia a otras personas y hace que se sientan mejor consigo mismas. Un estudio realizado en 2012 por la Escuela de Negocios de Berkeley muestra que tanto las personas seguras como las que tienen demasiada confianza reciben más respeto y alcanzan un mayor estatus social e influencia dentro de sus grupos. Este fue el caso incluso cuando los miembros de estos grupos sabían que el exceso de confianza de la persona no estaba justificado. Se ha demostrado que los líderes con tendencias narcisistas tienen beneficios similares, como la importancia personal, la arrogancia y la creencia de que deben recibir un trato especial o único. Un estudio sobre directores ejecutivos durante la crisis financiera de 2007 descubrió que, si bien las empresas dirigidas por directores ejecutivos narcisistas sufrieron más al principio de la crisis, su personalidad aumentó sus posibilidades de supervivencia. En parte debido a su enorme confianza en sí.
mismos, los narcisistas tienen un mayor deseo de actuar y asumir riesgos. Esto ayudó a los directores ejecutivos narcisistas a dirigir sus empresas para que se recuperaran de la crisis con mayor éxito. También se ha demostrado que estas características benefician a los principales líderes, los presidentes de los Estados Unidos. Tras analizar el desempeño de 41 expresidentes, aquellos con un dominio intrépido, que es una mezcla de narcisismo, ingenuidad e inocencia, recibieron las mejores evaluaciones del liderazgo presidencial. Esto incluyó su capacidad de persuasión general y su capacidad para gestionar una crisis. Preocúpese menos por la autenticidad y más por mostrar confianza y aplomo, incluso si es falso. Cuando los atletas están agotados, con calambres musculares y dolor en los huesos, tienen que convencerse a sí mismos de aguantar el dolor. A menudo se espera que los líderes hagan algo similar, y bloqueen sus emociones para tomar las mejores decisiones empresariales. Este es otro hecho que se pasa por alto en los libros sobre el liderazgo, que a menudo sugieren que los mejores líderes son siempre los más auténticos. Pero, en realidad, los líderes exitosos generalmente montan un espectáculo y muestran diferentes versiones de sí mismos. Helen Rubin ha publicado varias biografías de líderes legendarios e incluso ha conocido a algunos de ellos. Ella cree que los líderes obtienen sus cualidades más exitosas actuando. Ensayan la cualidad deseada hasta que finalmente se asienta y se convierte en algo natural. Sería difícil decir que esa cualidad es auténtica. Este fue el caso de Andy Grove, exdirector ejecutivo de Intel, quien endurecía a sus tímidos directivos invitándolos a un taller llamado Escuela de Lobos. Aquí, los gerentes se sentían cómodos con comportamientos como inclinarse y gritarle a alguien en la cara. Todo esto se diseñó para brindar a los gerentes una fuerte sensación de confianza, y la capacidad de convencer a uno de los directores más acérrimos de Intel de sus brillantes ideas. Incluso si no se sentían particularmente seguros, se les enseñaba a actuar como si lo estuvieran. El mensaje era, finge hasta que te lo creas. Este es el mismo tipo de principio que fue objeto de un estudio sociológico de 1979. Analizó una serie de trabajos en los que los empleados tenían que mostrar emociones positivas, independientemente de cómo se sintieran realmente. Los resultados mostraron que esto puede ser psicológicamente exigente y estresante, pero que también es bueno para los negocios. Si eres el director ejecutivo de una empresa que emplea a miles de personas, probablemente se espere que pareces una persona inteligente y fuerte cuando interactúes con los empleados. Y lo mismo podría decirse de un emprendedor que espera convertirse en ese director ejecutivo sólido, ya que el objetivo es atraer a empleados, clientes e inversores con talento que lo vean como un líder seguro y digno de confianza. Los líderes exitosos usan mentiras para alcanzar sus metas y hacer felices a sus empleados. De niños, se nos dice que mentir es malo, un acto pecaminoso. A muchos niños estadounidenses se les dice que emulen al joven George Washington, a quien sorprendieron talando un cerezo cuando tenía 6 años e hizo una famosa confesión: no puedo mentir. Lo hice con mi hacha. Sin embargo, lo más probable es que esta historia no solo sea ficticia, sino que mentir también ha demostrado ser muy útil para los líderes empresariales exitosos, especialmente para aquellos que intentan obtener y conservar el poder. En 2014, un estudio mostró que las personas en posiciones de poder mienten con más frecuencia que otras y con mayor facilidad. Los investigadores concluyeron que tener poder hacía que mentir fuera menos estresante, ya que las personas poderosas tienen menos probabilidades de sufrir las consecuencias de la deshonestidad que las que no tienen poder. Al describir a Steve Jobs, un empleado de Apple usó la frase campo de distorsión de la realidad para describir el hábito de Jobs de inventar su propia versión de la realidad sobre Apple, sus dispositivos y su éxito. Cuando Jobs murió, se reveló que el FBI tenía archivos sobre él con citas de varias personas que habían cuestionado su honestidad. Pensaban que Jobs tenía una tendencia a tergiversar la verdad y distorsionar la realidad en un esfuerzo por alcanzar sus metas. Otra razón por la que los líderes utilizan la mentira a su favor es para suavizar situaciones difíciles en las que intereses conflictivos podrían interponerse en el camino.
Otro estudio de 2014 analizó 200 empresas de gestión del talento, y descubrió que el 73% de ellas había decidido que la mejor política era engañar a sus empleados haciéndoles creer que tenían posibilidades de conseguir un ascenso. La gerencia encontró que esta era una buena forma de establecer relaciones mucho más amistosas con los empleados. Dado que las personas tienden a verse a sí mismas por encima de la media, este método aprovecha la predisposición natural de la persona a hacer ilusiones. Mark Twain probablemente tenía razón cuando escribió: "La verdad es un bien tan preciado que debe usarse con moderación". La confianza es un rasgo no esencial en el liderazgo, ya que a menudo es necesario romper acuerdos. Una de las muchas ventajas de ser rico y poderoso parece ser la capacidad de romper tus compromisos, si ya no tienes ganas de hacer algo. Si alguna vez has tenido que hacer un seguimiento de la agenda de una persona poderosa, estarás familiarizado con la rapidez con la que pueden cambiar las cosas. Sin embargo, los libros sobre liderazgo suelen promover la idea de que establecer la confianza es una parte esencial del éxito. Sin embargo, la verdad es que muchas empresas tienen un desempeño fantástico incluso cuando las personas tienen una opinión muy baja de la confiabilidad del líder. En 2011, una encuesta entre trabajadores estadounidenses reveló que solo el 14% consideraba que sus líderes empresariales eran éticos y honestos. Mientras tanto, solo el 10% confiaba en que sus gerentes tomarían las decisiones correctas en tiempos difíciles, y el 7% creía que la alta dirección decía la verdad sobre sus acciones. El barómetro de confianza de Edelman es una encuesta mundial que mide la confianza que las personas depositan en los directores ejecutivos, y en 2014 esa confianza era inferior al 50%. Cuando los líderes deciden cambiar de opinión y sus planes, no es necesariamente una señal de mala conducta. Como cualquier CEO le dirá, las circunstancias y las condiciones pueden cambiar rápidamente, y un CEO tiene que reaccionar en consecuencia. Es común que las organizaciones rompan alianzas con una empresa, y comiencen a hacer tratos con sus competidores. En 2005, Jason Calacanis vendió su empresa, Weblogs, a su rival AOL, y por una buena razón. Según su experiencia, no es prudente formar una alianza con una gran empresa como LinkedIn o Facebook a la hora de desarrollar tus ideas. Con toda probabilidad, robarán tu idea innovadora, y crearán su propia versión de un producto similar, sin ni siquiera darte las gracias. Un estudio de gestión reciente analizó más de cerca el incumplimiento de contratos, y descubrió que las acciones de las personas no se consideran de la misma manera que las acciones de las empresas. Cuando una persona incumple los términos de un contrato, generalmente se considera censurable, pero cuando una organización lo hace, se considera un hecho inevitable de los negocios, no es gran cosa. Los líderes exitosos dan más importancia a permanecer en el poder y a echar la culpa. Hay más de unas cuantas diferencias entre el liderazgo militar y el liderazgo empresarial. En el ejército, los oficiales se preocupan tanto por su personal que a menudo no comen hasta que todos los demás se hayan saciado. En los negocios, solo un tonto cree que a su jefe le preocupa lo hambrientos que puedan estar. A los libros de negocios les encanta sugerir que los mejores líderes realmente se preocupan por sus empleados, pero cuando se trata de eso, los líderes utilizan su poder principalmente para su propio beneficio, no para el de sus empleados. En 1975, se realizó un estudio sociológico para determinar por qué el número de administradores escolares aumenta desproporcionadamente con respecto a otros puestos. Y se descubrió que, una vez que los administradores obtienen cierta cantidad de poder, lo utilizan para proteger su trabajo cuando los tiempos se ponen difíciles. Por lo tanto, en tiempos prósperos, habrá más puestos administrativos disponibles y, en tiempos difíciles, la pérdida de puestos de trabajo afectará a los puestos más vulnerables de nivel inferior, y los administradores utilizarán su poder para mantenerse a salvo. Como resultado, los trabajos de administrador se acumulan mientras que los demás se equilibran. Esperar que un líder cuide de los empleados es ingenuo. Es más prudente esperar que los líderes usen a sus empleados como chivos expiatorios de sus errores para mantener la confianza y la seguridad en sí mismos.
Los líderes de General Motors llevan años culpando de sus problemas financieros al dinero que necesitan gastar para evitar que los trabajadores sindicales hagan huelga. Esto incluiría el seguro médico, la jubilación y otros beneficios acordados. Pero la verdadera razón del problema de GM es que los consumidores prefieren los autos de la competencia, especialmente Toyota, que vendió alrededor de un 30% más que GM en 2004. Pero admitir esto requeriría que los ejecutivos aceptaran la culpa, algo que tratarán de evitar con diligencia. No hay ninguna razón para que los trabajadores y los empleadores se sientan leales unos a otros. Hay diferentes maneras en que las empresas tratarán de proteger su prosperidad y poder, muchas de las cuales pueden afectar negativamente a sus empleados. Una ronda de despidos es probablemente la opción más difícil, pero otras incluyen trasladarse a oficinas más baratas y reducir los suministros. Aquí hay un mensaje del que todos los empleados pueden aprender: protéjase el cuello. No hay razón para pensar que tienes que trabajar duro y permanecer fiel a una empresa que no se preocupa por ti. De hecho, es una tontería hacerlo. Hubo un estudio reciente en el que participaron estudiantes de una escuela de administración poco después de graduarse, y luego volvieron a hacerlo 2 años después. Se preguntó a los estudiantes qué tan bien sentían que sus trabajos habían estado a la altura de las expectativas recíprocas que tenían cuando los contrataron por primera vez. Alrededor del 55% consideró que se habían violado las promesas específicas que les había hecho su trabajo cuando fueron contratados. La reciprocidad es una obligación social y moral entre dos partes de honrar y recompensar los esfuerzos de una de las partes. Pero este es un concepto que significa muy poco en el lugar de trabajo. Un estudio de 2015 destacó la diferencia entre la reciprocidad laboral y la personal. Cuando se les pedía a las personas que imaginaran que un compañero de trabajo o un amigo personal las recogería en un aeropuerto, se sentían mucho más obligadas a devolverle el dinero al amigo que al colega. Los psicólogos tienen una teoría sobre por qué es así, y todo se reduce al pago que se recibe por el esfuerzo. Y esto funciona en ambos sentidos: los líderes no asumen que los empleados están haciendo un favor al ser leales y trabajar duro. Creen que estos esfuerzos se están pagando con su cheque de pago y que no se requiere más reciprocidad. También vale la pena señalar que las transacciones comerciales generalmente tienen una visión de futuro y no se refieren al pasado. Así que si alguien hace un favor, es porque espera recibir una consideración especial en el futuro. Puedes aprender mucho sobre las horribles verdades del liderazgo observando a los líderes en acción. Si ves deportes, especialmente fútbol o baloncesto, probablemente estés familiarizado con el juego y la interpretación, que es cuando un jugador se cae drásticamente después de recibir el más mínimo toque del jugador contrario. Este es un movimiento estratégico que los mejores jugadores perfeccionarán, ya que no les cuesta nada y, si funciona, les puede hacer ganar un tiro libre o un par de tiros libres. Los mejores líderes también están familiarizados con los beneficios de la actuación teatral. Así que si quieres saber qué está pasando realmente, es mejor vigilar su desempeño y lo que están haciendo, en lugar de lo que dicen. IDEO es una de las mejores firmas de diseño de productos, y ha hecho un buen trabajo al retener a sus talentosos empleados, en gran parte porque promueven una cultura de pensamiento de diseño. Para crear mejores diseños, se alienta a los empleados a observar cómo otros resuelven problemas en lugar de simplemente escucharlos hablar. Este mismo principio ha llegado a la formación de líderes. Los aspirantes a gerentes y ejecutivos ahora prestan atención a los rasgos de comportamiento y a todo lo demás. Por lo tanto, socializar y tratar con personas fuera de la oficina ahora se reconocen como 2 de las habilidades más importantes para un líder exitoso. Así que, si bien la industria del liderazgo podría decir que se adhiere a las virtudes religiosas y morales, si observas lo que realmente hacen, es posible que veas la verdad inmoral. El libro clásico El Príncipe, de Maquiavelo, sigue siendo una representación relevante de alguien que usa acciones inmorales en nombre del bien común y la protección de una sociedad virtuosa.
Esto ocurre a menudo en la política y el liderazgo, donde la seguridad y la prosperidad se logran de forma rutinaria por medios dudosos, tanto es así que la tarea a menudo consiste en encontrar el camino menos dudoso hacia el éxito. Según la mayoría de las versiones, Steve Jobs era un acosador, y ser amenazado por él era tan común que tenía su propio nombre: "Has sido Steve". Pero quién sabe si, sin un montón de Steve, Apple se habría convertido en el modelo de éxito que es hoy en día.